Pues precisamente sobre la situación del fenómeno migratorio queremos charlar con María Jesús Herrera, que es jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, a la que ya saludamos. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo comentábamos ahora mismo, Francia autorizó ayer excepcionalmente ese desembarco de migrantes que llevaban días en alta mar. Le pregunto, los gobiernos de ultraderecha como el de Italia, que se resistía a ese desembarco, están cogiendo fuerza en Europa. ¿Le preocupa a usted que se extienda esta política migratoria tan restrictiva por el continente? Bueno, siempre desde la Organización Internacional para las Migraciones lo que nos preocupa es que el rescate marítimo, la situación de emergencias, es un imperativo humanitario, ¿no? Y recogido en el derecho internacional y en el derecho del mar, y es necesario que los países lo cumplan. Evidentemente, las obligaciones de derecho internacional tienen que cumplirlas todos los países y nos preocupa que se ponga en cuestión sobre todo la situación humanitaria de las personas. Se ha demostrado que la migración es un fenómeno estructural. ¿Están los gobiernos respondiendo como tal, con respuestas estructurales o parcheando? Bueno, desde nuestro punto de vista, la migración es una realidad, ¿no?, que tenemos que gestionar, que se ha dado durante toda la historia del mundo y actualmente es una característica del mundo que vivimos, ¿no? Pero, sin embargo, nos gusta siempre dar datos desde la Organización Internacional para las Migraciones y en el 2020 aproximadamente tenemos 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población global, con lo cual realmente la mayoría de las personas con estos datos se queda en el país donde nace y vive en él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues digamos, muchas veces la movilidad humana pues presenta algunos miedos y algunas, pues, y en este momento actual pues está en las noticias, ¿no? Pero desde luego, para nuestro punto de vista, la migración no es un fenómeno. En este momento estructuralmente hay que dar medidas. Tenemos una base jurídica internacional como es el Pacto Mundial para la Migración Regular, Ordenada y Segura, que se firmó en Marrakech en 2018, que a nivel intergubernamental y es un enfoque común, y ahí tenemos que empezar a trabajar con todos los países. Desde que comenzó el año 2021, la Organización Internacional para las Migraciones, organización, ha registrado casi 6.000 muertes en rutas migratorias con Europa. Desde la organización sostienen que estas continuas muertes son otro triste recordatorio de que se necesitan desesperadamente otras vías para la migración más seguras y regulares. ¿Cómo se consigue eso y, sobre todo, cómo se convence de eso a los gobiernos? Bueno, está claro que los datos y los datos que usted ha dicho, ¿no?, son datos siempre a la baja. Desgraciadamente son datos contrastados, ¿no? Desgraciadamente parece ser que son muchas más las personas desaparecidas, desgraciadamente, en este momento. Pero nosotros lo que sí queremos es que visibilizar primero que las migraciones en general se producen de manera ordenada. La mayoría de las personas que llegan a los países llegan por una frontera con visados, etcétera. Lo único que pasa es que hace falta todavía que los países, sobre todo en Europa, manifiesten una política mucho más de migración regular. Quiere esto decir que hay que ampliar las vías de migración legal. En este sentido, es importante hablar de la migración circular, las contrataciones en origen, porque además estamos viendo con la situación de la población europea que hace falta que haya muchas más personas en nuestro entorno trabajando, con lo cual es necesario que los países se coordinen y haya unas políticas de apertura de nuevas vías de migración regular. Sabe usted que Canarias, este archipiélago frontera sur de Europa, sin embargo, las autoridades locales denuncian que no hay una política de solidaridad para acoger a esos miles de migrantes que cada año llegan aquí a las Islas Canarias. ¿Se desentiende Europa de la migración? ¿La migración es solo un problema de los territorios frontera? Bueno, yo creo que, claro, cada uno lo ve desde su punto de vista, ¿no? Pero yo creo que es importante, vuelvo otra vez a los números, ¿no? Este año las llegadas hasta el día de ayer a Canarias son aproximadamente 14.725. Es un 15% menor que la misma fecha del año anterior.
Pero si lo tenemos que ver en un contexto mucho más contrastado a nivel europeo, piense que en Italia han llegado 89.000 personas. Quiero esto decir que al final es necesario que tengamos los datos a nivel global y que no solamente nos fijemos en los propios, ¿no? Desde este punto de vista, nosotros creemos que es importante la solidaridad. Se está poniendo en marcha el mecanismo de solidaridad de las reubicaciones, vamos a ver cómo funciona y desde luego es necesario avanzar en una política común más solidaria. Y una última cuestión, durante su participación en unas jornadas en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, alertaba usted de que la toxicidad y la política del miedo en el debate sobre las migraciones se ha intensificado. ¿Cómo se frena esto? Bueno, las narrativas tóxicas ya las estamos viendo. La situación creo que ya la he descrito, ¿no? Muchas veces hablamos sobre percepciones, no sobre datos reales. Por eso nosotros intentamos intensificar el discurso contrario, ¿no? La migración es una realidad. Hay mucha desinformación y se usa como arma para visibilizar un impacto negativo en el discurso público, pero realmente los migrantes son una fuente de dinamismo en todo el mundo y sus contribuciones, tanto en las sociedades de acogida como en las de origen, a través de sus remesas, son muy positivas. Con lo cual, volvemos al Pacto Mundial en el que hay que recopilar datos, utilizar datos exactos, desglosados, para formar políticas migratorias. Y, desde luego, siempre hablar de las realidades desde un aspecto y promover un discurso fidedigno y exacto de la situación. En este sentido, pues nosotros estamos trabajando intensamente para luchar contra las desinformaciones. Pues María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días.